Bueno, buenas tardes. Ya me conocen, soy el doctor Altobelli, JTP de Clínica y Patología Médica Unidos de la carrera de Medicina RUMSE. Hoy vamos a tratar el tema de abordaje al paciente con ictericia dentro del módulo de gastroenterología. Bien, algunos repasos. El hígado, ustedes saben que es un órgano, el órgano más grande del cuerpo, pesa entre 1 y 1,5 kilos, representa más o menos entre 1,5 y 2% del peso magro del cuerpo. Se encuentra en el hipocondrio derecho, está fijado al peritoneo, a los vasos, todo por intermedio de ligamentos. Y recibe circulación de dos fuentes. El 80% de la vena porta, la cual le aporta nutrientes y elementos que vienen del intestino, y un 20% a partir de la arteria hepática que le aporta oxigenación. Desde el punto de vista histológico, nosotros podemos ver que tiene varias estructuras. Tiene una vena central y tiene un espacio porta donde está la arteria hepática, la vena, el conducto biliar. Después tiene una serie de células como son los hepatocitos, los cuales están bañados por un espacio que se llama espacio de Dissé que separa lo que es el endotelio. Tiene células fenestradas que permiten que entre el líquido y bañe las células hepáticas. Eso se llama el espacio de Dissé. Entre el plasma, no así la albúmina y otros elementos. Tenemos la célula de los canalículos biliares, una célula del sistema reticular endotelial que son las células de Kupffer, y una célula que se llaman célula de Ito, que muchas veces son células que acumulan grasa y otros elementos. Y vemos la vena central. La dirección de la sangre tiene esta dirección, hacia la vena central. Circula la sangre, tanto la vena porta como la arteria hepática. Y el canalículo biliar, la producción de bilis a partir de la parte basal del hepatocito, la vuelca a los canalículos biliares, y esto tiene un sentido hacia el espacio porta a los conductos biliares. Entonces, cuando nosotros vemos en la histología, vemos, esto es un acino hepático, donde vemos tres zonas. Esta era la zona de la vena central, que es la zona, le llamaríamos zona 3, que muchas veces esto después va a la vena suprahepática, y estas células son las que se comprometen primariamente cuando hay, por ejemplo, problemas de éxtasis hepático o falla en la circulación por insuficiencia cardíaca, etcétera, donde se produce congestión en esta zona. Esta zona media, y este es el espacio porta. Esta es una microscopía óptica. Si nosotros la viéramos en microscopía electrónica, vamos a ver que acá tenemos los hepatocitos. Este es el espacio porta donde tenemos la arteria, el conducto biliar y la vena porta. Entonces, habiendo nosotros recordado un poco la anatomía del hígado, vemos todas las funciones que puede cumplir el hígado. Sintetiza proteínas, ya sea tanto albúmina, lipoproteínas para transportar los lípidos, factores de coagulación, fibrinógeno, protrombina, sintetiza colesterol, ácidos biliares, triglicéridos, actúa en el metabolismo de los carbohidratos porque produce glucosa a partir de la gluconeogénesis, a partir de la glucogenolisis, es depósito de azúcar también,
y también libera azúcar a partir de la glucogenogénesis, perdón, de la gluconeogénesis. Es depósito de sustancias, por ejemplo, se encuentran las mayores reservas de vitamina B12, de hierro, de cobre, de glucógeno. Desintoxica al organismo transformando, por ejemplo, el amonio en urea, neutraliza drogas y produce bilis, que esto es lo que nosotros ahora nos vamos a explayar en esta charla. Entonces, aquí vamos a hablar de un signo que aparece en muchas enfermedades hepáticas, que se llama ictericia. ¿Y qué es la ictericia? La coloración amarillenta en los tejidos por depósito de la bilirrubina, que se produce entre un desequilibrio entre la formación y eliminación de bilirrubina. Ya vamos a ver un poquito el metabolismo de esta. Aumenta la bilirrubina en el suero y es conveniente verla con luz natural y se observa mejor en esclerótica y en la mucosa sublinguales, porque la bilirrubina tiene gran afinidad a los tejidos que tienen elastina. Por eso lo vemos en mucosa. Pero verla o identificarla a veces cuesta. Por lo general, cuando tenemos valores arriba de 3 miligramos por ciento, es cuando empezamos a verla. El valor normal de la bilirrubina es 1. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una ictericia es diferenciar las ictericias de la pseudoictericia. Porque muchas veces el paciente me va a decir, me veo pálido, me veo amarillento. Entonces, la ictericia es cuando yo tengo bilirrubina mayor de 2, que esto es un valor de laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que para verla, cuanto más altos son los valores, a partir de 3 es donde se empieza a diferenciar clínicamente. Y la tenemos que diferenciar de la pseudoictericia, que es aquellas personas o que comen mucha sustancia con carotenos, más de 300 miligramos. ¿Y qué tiene caroteno? El zapallo, la zanahoria y otro elemento. Y en el caso de las carotidemias tenemos un aumento del tinte ictérico, sobre todo en manos, en palmas, en planta, en surco nasogeniano, y no tiñen esclerótica. Es una diferencia fundamental. Pero también podemos tener nosotros pseudoictericia por la acción de otras drogas. Por ejemplo, cuando no usan fluoresceína para ver la córnea o en algunos exámenes oftalmológicos, y en algunos casos de ingesta de quinacrina, que es un antiparasitario, pero en estos casos nosotros sí vamos a ver que se tiñen las mucosas. Entonces, esta es una primera gran diferenciación. Ictericia versus pseudoictericia. ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿cómo se produce la bilirrubina? Repasando un poquito. Ustedes saben que los glóbulos rojos viven en 4 meses, o sea, 120 días. Cuando ya envejeció, entra al sistema reticular endotelial, sobre todo el hígado y el vaso y menos el hígado, donde son destruidos. Cuando es destruido el glóbulo rojo, entonces nosotros tenemos el grupo hemo y la globina. La globina es la proteína donde después pasa, se disocian los aminoácidos esenciales, y el grupo hemo nosotros tenemos, se trata de un grupo tetrapirrólico, y que la característica del grupo hemo, ¿cuál es? Que transporta el hierro, y el hierro ¿qué hace? Transporta el oxígeno. Entonces, este grupo hemo, por acción de una hemooxigenasa, es disuelto, es roto a este nivel y da este compuesto y da dos elementos. Por un lado se libera el hierro, que pasa a la circulación y va a la médula ósea o al hígado, transportado por la transferrina, ya lo van a ver ustedes cuando veamos hematología. Y este grupo, que se llama biliverdina, después actúa una reductasa que le agrega hidrogeniones, 2 hidrogeniones acá y acá, y lo transforma en este elemento que se llama bilirrubina. Ahora, este elemento es un elemento que en sangre
es hidrófobo, o sea, no es soluble. No es soluble en agua. Entonces, para ser transportado en la sangre se une a la albúmina y de esta forma es transportado al hígado, donde después se produce, por acción de una enzima que ya vamos a ver enseguida, una glucuroniltransferasa, le da un grupo o dos grupos glucurónidos y lo transforma en bilirrubina conjugada, que es la que el hepatocito después libera a través del conducto biliar y se transforma en sal biliar. Entonces, ¿qué pasa? Repasando, glóbulos rojos se rompen el sistema retículo endotelial cuando cumple su vida útil o en otro tipo de circunstancias que ya vamos a ver, se libera la globina, la proteína y el grupo hemo. Y el grupo hemo, cuando se desarma, quedan los grupos tetrapirrólicos que se llama biliverdina y el hierro que va unida a la transferrina, va a la médula ósea y al hígado. Esta biliverdina es la bilirrubina libre que anda en sangre y tiene que unirse a la albúmina. Entonces esta primera bilirrubina se llama indirecta, que no se elimina por orina porque está unida a la albúmina en su mayoría, no se filtra, salvo algunas situaciones. Entonces esta unida a la albúmina, cuando llega al hígado, es captada, ya vamos a ver en la otra diapositiva, es transportada, se conjuga por medio de las enzimas que les dije y forman el ácido glucurónico en un 80%, 10% se une a ácido sulfúrico y a otra sustancia. Es liberado del intestino. Y en el intestino pueden pasar dos cosas, que se reabsorba nuevamente o por acción de las bacterias intestinales se hidroliza y produce una sustancia que se llama estercobilinógeno, que se oxida de la estercobilina y es lo que da el color a la materia fecal. Este urobilinógeno puede volver a reabsorberse y volver al hígado. Y hay una pequeña proporción de urobilina que va al riñón y se elimina como urobilina. Acá tenemos los valores normales de bilirrubina entre 0,3 y 1,3, indirecta 0,1% y directa 0 a 0,3. Entonces, acá tenemos qué es lo que pasa a nivel del hepatocito. Viene la bilirrubina no conjugada unida a la albúmina, se sepa en el capilar sinusoide a través de la fenestración, pasa a este espacio que yo decía que se llama el espacio hélice, que es el que tiene contacto con el polo sinusoidal del hepatocito, que lo que tiene son así como microvellosidades cuya función es absorción. A este nivel entonces la bilirrubina no conjugada es captada por el hepatocito, se transporta en el citoplasma unido a ligandinas o sustancias transportadoras y por la acción de esta enzima, la urodilgluconiltransferasa, lo transforma, le agrega una o dos grupos glucurónidos y después estos llegan al polo biliar del hepatocito donde hay una proteína que requiere para excretarlo hacia el canalículo biliar alto gasto de energía. Entonces dice muchas veces que la captación y todas estas funciones hepáticas tienen muchas reservas, se utiliza un porcentaje nada más de la captación, pero es a este nivel donde cuando nosotros producimos mucha bilirrubina puede ser saturado el sistema en esta proteína y es el que muchas veces actúa como límite para la excreción de bilirrubina porque es un mecanismo que requiere de alta energía. Entonces nosotros conociendo esto podemos hacer una clasificación de la bilirrubina en sangre. Entonces podemos decir que si nosotros hablamos de ictericia por el aumento de bilirrubina, podemos decir que hay una ictericia prehepática. Y si yo digo que es práctica, va a ser a expensas de la forma no conjugada. Entonces, ¿qué podría a mí determinarme de que yo aumente la bilirrubina indirecta?
que haya una sobreproducción de bilirrubina, que podría ser por hemólisis. Podría ser que a la sangre yo produzca hemoglobina en exceso o glóbulos rojos que sean ineficaces, y esto se llama eritropoyesis ineficaz. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la anemia megaloblástica, en los déficits de hierro, cuando yo elimino o cuando yo mando a la sangre glóbulos rojos inmaduros todos, son destruidos y queda bilirrubina y queda hemoglobina en exceso en la sangre. Eso se llama eritropoyesis ineficaz. Las causas de hemólisis, ya después la veremos en el módulo de hematología, pero tenemos un montón, intravasculares, extravasculares, por defectos de la forma de glóbulos rojos, por defectos de la hemoglobina, etc. ¿Y qué podría pasar también? ¿Dónde podría tener yo? Podría tener yo, digamos, un aumento de la bilirrubina indirecta de causa hepática. Y sí, porque si yo me vuelvo acá y yo tuviera algún problema en estos mecanismos, yo podría tener un aumento de la bilirrubina, pero no por un aumento de producción o de hemólisis, sino por alguna alteración a nivel del hepatocito. Por ejemplo, si hubiera alteración de estas enzimas, y ahí tenemos dos fenómenos hereditarios, congénitos, que son la enfermedad de Gilbert y la enfermedad de Crigler-Narga en sus variedades 1 y 2, lo cual nos daría un aumento de la bilirrubina indirecta de causa hepatocelular. Y nosotros, después, si tenemos algún problema a nivel de la célula hepática, llámese en una hepatitis viral, llámese en una hepatitis tóxica, donde el hepatocito ya no va a conjugar, o va a conjugar pero no lo va a liberar al conducto biliar, yo puedo tener en esos casos una ictericia de causa hepatocelular donde voy a tener las dos bilirrubinas aumentadas en sangre, la indirecta y la directa. Y después, por último, si yo tengo fundamentalmente aumento de bilirrubina directa en sangre, eso puede ser por el daño hepatocelular, como yo les comentaba, porque esté alterado, se conjugue la bilirrubina, pero no se puede excretar, o porque hay una afectación del canalículo hacia abajo de la vía, entonces podría tener yo lo que se llaman ictericias colestásicas, que podrían ser hepáticas o extrahepáticas, donde ya está la afectación en el conducto biliar, la vesícula, el páncreas, etc. Y es una causa muy frecuente de colestasis extrahepática, que es la litiasis coledociana, y en la gente de más edad el cáncer de páncreas. Entonces, como hay muchas causas de ictericia, podríamos nosotros agarrar algún algoritmo para tratar de orientarnos cuando veamos un paciente que tiene un aumento de la bilirrubina. Y este algoritmo es simple, donde yo recojo la historia clínica, porque yo en un paciente con ictericia tengo que tratar de ver a qué se debe. Entonces es fundamental una historia clínica, donde voy a hacer hincapié sobre todo en 2 o 3 cosas. Por ejemplo, es ingesta de fármacos, ingesta de alcohol, viajes, hábitos sexuales, pensando en las enfermedades hemotransmisibles que nos afectan el hígado, como es la hepatitis B, la hepatitis C. Antecedentes de transfusiones, antecedente ocupacional, antecedentes familiares de enfermedades hepáticas. Y con respecto a las transfusiones, es muy importante tener en cuenta 2 fechas. Transfusiones antes del año 86 y antes del año 92, que fue cuando se descubrieron y se hacían ya las serologías en los bancos de la hepatitis B en el 86
y a partir del año 92 ya se hacía serología de hepatitis C, porque tenemos muchos casos de pacientes que nos debutaron con cirrosis y habían sido transfundidos o en la infancia o de chicos por algún problema hematológico o de cualquier etiología, y muchas veces son portadores de hepatitis C. Por supuesto, después vamos a hacer otra anamnesis de si ha sido agudo o crónica la presentación del cuadro de ictericia, etc. Antecedentes de enfermedades familiares, antecedentes de enfermedades personales, lupus, alguna otra enfermedad de colágeno, enfermedades inflamatorias intestinales, etc. Una serie de enfermedades que pueden estar asociadas después con compromiso hepático. En la exploración física, buscamos la ictericia. En la anamnesis también vamos a interrogar si hay síndromes generales como la astenia, prurito, que se da muchas veces con la ictericia, y la astenia que se da muchas veces en patologías crónicas del hígado, como ya vamos a ver. En el examen físico vamos a ir sobre todo a ver si hay ictericia, a ver si hay hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis y otros elementos que nos hagan sospechar de enfermedad hepática. Y a nivel de la piel, aparte de la ictericia, buscar signos de hiperestrogenismo, como podrían ser araña vascular, inversión del vello, etc. Una vez que hemos hecho una anamnesis, sobre todo para descartar exposición, drogas, sexual y todo lo que ya hemos hablado, partimos de un laboratorio. Y aparte de la rutina, que ya hemos hablado otra vez, como el hemograma, la glucemia, la creatinina en el seno de una función renal, la orina, acá cobra importancia el hepatograma como elemento de base. Y en el hepatograma nosotros nos interesan sobre todo estas cosas que están marcadas acá. La bilirrubina, por supuesto con sus fracciones indirecta, directa, enzimas hepáticas, la GOT y la GPT, fosfatasa alcalina, tiempo de protrombina y albúmina. Y ya vamos a ver, nosotros con ese simple laboratorio ya nos podemos orientar hacia dónde estamos parados. Este es un algoritmo que, como todo algoritmo, es pesado de ver o de analizar, pero si nosotros le vamos a ir prestando atención con algunos casos clínicos que vamos a presentar. Por ejemplo, empezamos con este caso clínico. Mujer de 38 años, no toma ninguna medicación. Yo le dije, siempre tenemos que preguntar fármacos. No dice que tome alcohol, por ende tampoco. No tiene cirugía, no habla de que haya tenido transfusión, etc. Y no nos habla de ningún otro antecedente de enfermedad de la paciente. Tiene un examen físico normal. Y tiene este laboratorio, un hemograma normal, glucemia, la rutina siempre dije que pedimos, urea de 30, todo esto es normal. Bilirrubina total de 2, con indirecta de 1.5 y directa es 0.5. GOT, GPT, fosfatasa alcalina, albúmina, tiempo de protrombina, todo está bien. Nos aclara de que le preguntamos nosotros cuánto tiempo había pasado de ayuno y nos dijo que había llegado tarde al trabajo, no había cenado y se había hecho la extracción al otro día, bien pasó como 18 horas. Y ya vamos a ver qué importancia tiene esto. Le preguntamos de antecedentes y nos cuenta que ella la vio otro médico y le encontró una bilirrubina aumentada, sobre todo expensa indirecta, hace un año. Le realizó una ecografía normal abdominal y nos dijo que fue normal. Entonces, ¿qué tiene nuestra paciente? ¿Cómo le estudio? ¿Qué tratamiento le hago? La pregunta que nos hacemos todos los meses. Entonces, yo le decía que si nos tratamos de ubicar, porque hay tantas patologías que enferman el hígado, entonces tratemos de seguir un algoritmo. Este me pareció interesante. Entonces nosotros ya le hicimos la historia clínica, como yo le mostré al comienzo. La exploración física no tenemos nada en ella. Y en el laboratorio, ¿qué tenemos? Tenemos un aumento aislado de la bilirrubina. No sé si se recuerdan, ella tenía 2
0.5 de bilirrubina total con 1. ¿Y qué bilirrubina tenía aumentada? Ella tenía aumentada la indirecta. Tenía 1.5 de bilirrubina indirecta. Entonces yo le dije, si yo tengo bilirrubina indirecta aumentada, quiere decir o que produzco mucho, o sea, tengo que ver, ella tenía hemólisis. Si en el laboratorio no tenía otro elemento para hemólisis, no había aumento del LDH, no había caída de aptoglobina, no nos la pusieron, pero si no la pusieron era porque no existía. Aparentemente el froti no vieron ningún trastorno de la morfología de los glóbulos rojos para pensar en neferocitosis o algo, no había caída del hematocrito. Entonces yo diría, parece que no había un aumento de producción. No había drogas que tomara que me afectaran algún punto de la captación, como podría ser la rifampicina. Y no tenía algún efecto carencial para pensar en un eritropoyesis ineficaz, o sea que ella estuviera produciendo glóbulos rojos anómalos que después fueran a la circulación y fueran destruidos, y hubiera un exceso de hemoglobina en sangre. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Entonces, si nosotros vamos descartando esto, podríamos pensar en esto, un síndrome de Gilbert. ¿Y qué es eso? O sea, este es el razonamiento que hemos hecho, ¿no? Aumento de la producción de anemia hemolítica, no hay, eritropoyesis ineficaz, disminución de captación. Entonces parecería que el problema estaba en la conjugación. Y pensamos que tiene esta enfermedad. Que el Gilbert es un trastorno hereditario, donde hay un problema en la conjugación por una alteración en la enzima, la uridin difosfato glucoraniltransferasa, o sea, es la que la transforma de bilirrubina indirecta en directa. Y es frecuente, 10% de la población la tiene. 10%. ¿Qué quiere decir? Que en una comisión de 12 como son ustedes, uno de ustedes capaz tiene un Gilbert. O sea, es muy frecuente de ver. ¿Y cuál es la característica? Que en el laboratorio tiene aumento de la bilirrubina indirecta por valores que no son muy altos, que aparece crónica, intermitente, y que se puede manifestar, fíjense en qué, ayuno, estrés, ejercicio físico, infección de menstruación. O sea, un paciente que tiene un Gilbert, que quiere decir que tiene un déficit parcial en la enzima de conjugación, tiene alguna de estas circunstancias, y si se saca sangre, va a tener bilirrubina indirecta aumentada. Es asintomática, no da nada. Astenia, hablan de que hay veces que puede llegar a valores de 4 o 5. El curso es benigno y no se hace tratamiento. Y si llegara a tener valores altos, se puede dar un inductor de la conjugación, que es el fenobarbital. Pero es una enfermedad, repasando, muy frecuente, el hecho de que ella nos dijo de que un médico la había visto y le dijo, le hizo ecografía, todo, no es necesario hacerlo. Y lo único que tenemos es un aumento de la bilirrubina indirecta en valores no muy altos y que muchas veces es desencadenado por esas cosas que le dan. Entonces recuérdenla, porque más de una vez se van a dar ustedes con aumento de bilirrubina indirecta y son pacientes que han ido a un hepatólogo, que han ido a otro, que le han hecho ecografía, que le han pedido 1000 análisis, le han pedido serología para hepatitis B y C. Todo eso se nega. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tranquilizar a la paciente, decirle que tiene una patología crónica, que no le va a pasar nada y que no necesita más estudios. Veamos otro caso. Este caso me tocó vivirlo con un colega médico. Me consulta porque tenía artralgia febrícula, hiporexia, de una semana de evolución. El caso anterior nosotros dijimos que era una chica que ya un año antes le habían dicho que tenía un problema. ¿Se acuerdan? Porque ya tenía un problema crónico, genético. Gracias a Dios que no le causaba problema. Este colega empieza hace una semana con el problema. Y empieza como un cuadro general, ¿ves? Artralgia, febrícula, hiporexia. ¿Y por qué me consulta? Porque vio que orinaba oscuro.
color té. Fíjense ustedes, cuando ustedes analizan y tienen duda de una coluria, pregúntenle si le mancha la ropa interior. Inclusive ustedes lo pueden ver a veces a eso. Van a revisar el paciente, cuando lo revisan, levantan la sábana y si hay pie, hay manchas de pie ahí de color oscuro. Eso es por la coluria, eso es por los pigmentos biliares. Por supuesto, le pregunté, viaje, fármaco, inyecciones, tomaba alcohol ocasional. ¿Y por qué inyecciones? Le dejo la duda. Inyecciones porque si él se puso una inyección, bueno, actualmente se usan jeringas descartables. No hace mucho, hace bastante se usaban jeringas que la lavaban, las hervían y un montón de cosas. Y recuérdense que una forma de transmisión de hepatitis B o C es la forma parenteral. Por eso hay que preguntar al paciente si tiene adicciones endovenosas, ¿no? Bien, entonces nuestro paciente, nuestro colega, no tenía nada. De vez en cuando, bueno, un poquito de Fernet, qué sé yo. Lo vamos a revisar. Tenía ictericia en la conjuntiva, no muy marcada. Le dolía un poco el hipoquondrio derecho y le palpé una hepatomegalia dolorosa, 1 centímetro. Y uno dice, ¿cuándo duele el hígado? El hígado no duele por lo general. Y no el hepatocito el que duele, duele la cápsula de Gleason cuando se distiende. Entonces nosotros vamos a tener 3 o 4 causas de dolor. Cuando tenemos un agrandamiento de la glándula, viral, congestivo, tóxico, metastásico. Y nuestro paciente tenía el hígado un poco agrandado, doloroso a 1 centímetro del reborde costal y no palpaba plenomegalia, no tenía citina. Laboratorio. Rutina, siempre rutina, porque vamos a ver que el hemograma es importante en la enfermedad hepática, porque nosotros tenemos después patologías que nos producen sangrado, que nos producen hemorragia, patología hepática, y vamos a tener distintos tipos de anemia, etc. Él tenía aumento de glóbulos blancos, expensa de linfocitos. O sea, yo con esto, ¿qué digo? Que si este hombre que tuvo un cuadro agudo, que tuvo artralgias, mialgia, o sea, un síndrome general, con fiebre, y si yo digo que tiene una infección, yo con esto diría que es una infección viral. ¿Sí? Porque si él hubiera sido un paciente que un alcoholista que había tomado en exceso y que me hace un cuadro de fiebre, leucocitosis alta, predominio de neutrófilos, yo puedo pensar, o que tiene una patología de la vía biliar como una colangitis, yo puedo pensar en una afectación del hígado que es una hepatitis tóxica. Hepatitis alcohólica, que es un cuadro muy grave. Pero nuestro paciente que tenía 10.000 blancos, con predominio de linfocitos, glucemia creatinina normal, el hepatograma, que no nos puede faltar cuando tenemos un paciente con enfermedad hepática, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? Bilirrubina aumentada, predominio de directa. GOT, considero valor normal hasta 30. Entonces, él tiene casi por 50. GPT 1300 más GPT que GOT. Fosfatasa alcalina también alta. Tiempo de protrombina 90 segundos, ahora ya vamos a hablar de esto, y albúmina 4 gramos. Y presencia de pigmento biliar en la orina. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Esta diapositiva a mí me parece la más importante de la charla. Si ustedes memorizan esto, van a entender el laboratorio, el hepatograma. Porque fíjense, para interpretar el laboratorio hepático es bueno tratar de buscar patrones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, patrones de lesión hepatocelular, que quiere decir daño del hepatocito. Y son fundamentalmente estas dos enzimas, la GOT y la GPT. La GPT específica del hígado y la GOT que nosotros la encontramos, ya la hemos visto antes, la hemos visto en enfermedad muscular,
en las miopatías, la hemos visto en infarto de miocardio. ¿Qué quiere decir? No es patognomónica del hígado. Y tiene otra característica, que de acuerdo a este dibujito, está en la mitocondria. No está libre en el citoplasma como la LT. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo lesión del hígado, como las hepatitis virales, la célula no la tengo muerta totalmente, la tengo lesionada y libera GPT, más que GOT, que aparece cuando hay necrosis. Entonces, por lo general, en las hepatitis virales, yo tengo enzimas muy altas y a expensas sobre todo de GPT más que de GOT. Y fíjense en que cuando yo tengo inflamado el hepatocito, lo que sea, puede estar alterada también la excreción a los conductos biliares. Acá están los conductos biliares. Y si ustedes se fijan, acá hay dos siglas. Una es FA y otra es gamma GT, que son parte del conductillo biliar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo fosfatasa alcalina alta, puede tener un origen en hueso, recuérdense, placenta y otros lados. Entonces, si yo tengo enfermedad hepática con fosfatasa alcalina alta, conviene que la corrobore. 5 nucleotidasa no se hace, nunca la voy a hacer, pero sí gamma GT, que otra enzima que está acá, que es del canalículo biliar. Entonces, cuando yo tengo aumentada la fosfatasa alcalina y la gamma GT, yo pienso que hay un patrón de colestase. Y puede haber un patrón mixto. ¿Por qué no? Pero cuando yo tengo, ya vamos a ver en el algoritmo cómo yo puedo hacer en base a ver lesión hepatocelular y colestásica para ir abriendo las llaves para pensar en distintas enfermedades. Y estos dos son muy importantes, la albúmina y la protrombina. La albúmina, yo les dije al comienzo que el hígado produce muchas cosas y entre ellos albúmina. Y produce factores de coagulación. Factores de coagulación K-dependiente, le llamo yo, que son los que están alterados o que se modifican en su función por la vitamina K. Y estos dos elementos que están dentro de un hepatograma básico, porque esto es un hepatograma básico, cuando yo los tengo alterados me hablan de que hay una alteración en la función del hígado. Entonces, cuando yo volvía al caso clínico, fíjense, yo tenía glóbulo blanco, aumento de expensa de linfocitos, o sea, pensaba en un cuadro viral. El hepatograma tenía aumento de bilirrubina, expensa directa, muchas enzimas en relación a la fosfatasa alcalina, y estos dos elementos, que son muy importantes, me hablaban de que si bien yo lo tenía lesionado al hígado, todavía tenía una reserva que me estaba dando una buena función hepática. Que el tiempo de protrombina, que normalmente es 12 segundos, y que cuando yo tengo 12 segundos, este porcentaje quiere decir qué porcentaje de actividad tengo de los factores estos, me habla de un 90%, bastante bueno, y una albúmina de 4 gramos. Entonces, ¿esto qué me decía a mí? Que yo tenía inflamado el hígado, pero no lo tenía en falla. Entonces, yo me voy de nuevo al algoritmo y digo, a ver, ya hice la historia clínica, tiene bilirrubina, tiene laboratorio, que ya lo vimos, ¿sí? Entonces yo veo qué bilirrubina tengo. Primero que no la tengo aislada. Acá tenía bilirrubina aislada yo en el caso anterior, ¿sí? Tengo aumento de bilirrubina y de otro parámetro hepático. Cuando yo tengo, entonces ahí, y si yo tengo más elevación de las enzimas que me hablan de necrosis con respecto a la fosfatasa alcalina, que podría ser esto, estas son una de las etiologías que yo puedo pensar. Serologías virales, virus A, virus B, virus C. Toxicológico, bueno, aparentemente no hubo nada. Altas concentraciones de paracetamol que haya tomado porque tenemos hepatitis fulminante por paracetamol y otras drogas, y después algunos cuadros para pensar en patología hepática de otro tipo, y estos autoanticuerpos
que de entrada me parecería que no lo pido. Entonces, ¿yo qué hago? Pido primero la serología hepática. Y vemos que no digo. Entonces, repasando un poquito los razonamientos que hacíamos, tiene bilirrubina directa aislada, trastorno genético para pensar en el rotor Dewey-Johnson. Y no, ¿por qué no nos dijo que tuviera problemas anteriores? Porque un problema genético ya habría tenido otros trastornos anteriormente, ¿no? Entonces yo digo, tengo bilirrubina directa aumentada, tengo patrón o proceso hepatocelular porque tengo aumento de la gotila GPT muy alta con respecto a la fosfatasa alcalina. Tengo algo de proceso colestásico, pero tengo fosfatasa alcalina de 300, valores normales más o menos de 120. Entonces, y yo digo, esta colestasia es intra o extrahepática. Entonces, como yo le decía, ¿qué hago? Le hago la serología, empiezo, porque yo pienso, él tiene todo un cuadro viral, aparentemente, un cuadro infeccioso, podríamos decir. ¿Y qué pensaría yo en una persona joven que no tiene nada todo? En una hepatitis viral. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir IgM para hepatitis A y le voy a pedir antígeno australiano, anticore, antiantígeno australiano y virus C. No me voy a playar en hepatitis, pero ya después van a tener una clase de esto ustedes. ¿Qué hago? Ecografía. Y sí, no. Digamos, le puedo hacer para descartar que no tenga cálculo en la vesícula, que no tiene el cuadro. O sea, por eso yo pongo el signo de pregunta. Entonces, si yo pienso que es una hepatitis, bueno, se lo puedo hacer para descartar causa de colestasis hepática, para tener un parámetro. ¿Y qué me va a dar ecografía de este paciente? Me va a decir que tiene una hepatomegalia. Me podría informar si tengo esplenomegalia, porque, ojo, la hepatitis A, que durante mucho tiempo se habló de que era una enfermedad benigna, y no, puede dar hepatitis fulminante. De ahí, hace años yo me acuerdo en un congreso en Buenos Aires, estoy hablando del 90 y pico, había un gran hepatólogo que se llamaba Findor del hospital alemán, y él dice que habían tenido casos por lo cual le habían propuesto a las autoridades nacionales ingresar la vacunación para hepatitis A. Y la hepatitis A tiene una característica, o te matas o te cura, porque la hepatitis A no da hepatitis crónica. Entonces, si no da una hepatitis fulminante, que es bajo el porcentaje, pero hay que tener en cuenta, la mayoría se cura. Entonces, ¿qué le dije yo a mi colega, a mi médico, a mi paciente? Reposo, tengo que hacer acostarme y quedarme 45 días en cama como nos metían nosotros en cuarentena, que teníamos que tener cuidado. No. La hepatitis es un proceso viral que se cura solo. El reposo es relativo y va a estar dado por el paciente. Por supuesto, le tengo que dar ausentismo laboral para que no tiene que, como la transmisión es orofecal, tiene que cuidarse, tener su propia, digamos, plato, cubierto, etc. Y la dieta la pone él, porque si yo estoy en una etapa muy colestásica, las dietas que tengan mucha cantidad de grasa no las voy a tolerar, pues yo necesito bilirrubina para digerirla, ¿no? Entonces yo lo que le tengo que hacer una prohibición absoluta es de lo que me agrede el hígado directamente, que es el alcohol. ¿Algún remedio para la hepatitis A? No existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le controlamos, a los 15 días le controlamos cómo va la curva de las enzimas, y al mes le podemos controlar, y por lo general tienen buena evolución. Vamos al tercer caso clínico. O sea, ya hemos tenido un caso con aumento de bilirrubina indirecta, una enfermedad de Gilbert, y hemos tenido una enfermedad aguda del hígado, aparentemente viral, una hepatitis, una virus A, con un aumento de bilirrubina, con las características del laboratorio en este caso. Veamos este caso clínico. Mujer de 67 años diabética, que toma metformina. E hipertensa, toma enalapril.
que la metformina sea hepatotóxica. En caso de insuficiencia hepática no conviene darla, pero no es una droga hepatotóxica, al contrario, ya vamos a ver. Tiene obesidad mórbida, sedentarismo, mala adhesión al tratamiento. Siempre la misma pregunta: toma alcohol, toma remedio, toma productos naturales que también se ven. Hemos tenido casos de hepatitis por pacientes que toman yuyos. Aparentemente nada. El examen físico, bueno, una presión mal controlada si estamos con estos valores. El índice de masa corporal, que ustedes lo pueden sacar así con el celular, sacan la fórmula, estaba alto, ¿no? Un perímetro abdominal, acantosinigra, tenía mucho de síndrome metabólico, que la debe haber llevado después a la diabetes a la paciente. En el abdomen, hepatomegalia palpable a 3 centímetros. Debajo del reborde costal, borde romo, indolora de consistencia firme. Bueno. Laboratorio. Rutina como siempre. En este caso tenemos un hemograma normal, eritro normal. Glucemia 183, mal controlada su diabetes, evidentemente. Hemoglobina glicosilada alta también. Los riñones estaban normales. Proteínas. Aumento de la gamma globulina policlonal. Exceso de anticuerpos. Eso sería la palabra. Pero policlonales. Hepatograma. Bilirrubina normal, GOT 75, GPT 90. Fosfatasa alcalina normal, tiempo de protrombina normal, KPTT, que es una forma de medir los factores de coagulación que no son K-dependientes, normales. Colesterol aumentado. El colesterol también nosotros a veces lo usamos como índice de marcador de función, ¿no? Ya van a ver ustedes cuando tengan pacientes con insuficiencia hepática, con cirrosis, que tienen colesterol disminuido, porque el hígado no produce, ya cuando está muy insuficiente. En este caso ellos tenían un colesterol aumentado, un LDH también. Los triglicéridos no tan altos. Un OMA. El OMA es una relación que tiene que ver con el peso y tiene que ver con insulinoresistencia. En general, si ya es diabética, seguramente esta mujer primero tuvo un síndrome metabólico, o sea, tenía insulinoresistencia, hasta que agotó su páncreas y empezó a subir su azúcar, que es la historia natural muchas veces de la diabetes tipo 2. Entonces ella, por su sobrepeso, tenía síndrome metabólico, tenía insulinoresistencia, tenía diabetes, y tenía esto, tenía aumento de las transaminasas por 2. Acá por 2 y acá por 3. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía esto la paciente? ¿Y qué hago? Entonces, entramos en un capítulo que se llama hipertransaminasemia asintomática. Que es frecuente de ver, ojo, porque o sea que son pacientes que yo le hago un laboratorio, llegan a la consulta porque le duele el dedo, o porque le tienen dolor de cabeza, o por lo que sea, le hacemos un laboratorio y tienen las transaminasas aumentadas. Pero no es el caso anterior, donde yo la tenía aumentada casi por 30, por 50, con un cuadro agudo. Esto es una patología crónica. O yo creo que es crónica. ¿Hace cuánto que tendrá las enzimas así? ¿Y por qué la tiene así? Esa es la pregunta. Entonces, hipertransaminasemia asintomática, aumento de GOT y GPT en ausencia de signo y síntoma. ¿Y por qué? Estas son las causas más comunes. Los fármacos, las drogas, el alcohol y la medicación homeopática, la hierba, es la causa más común por lejos de hipertransaminasemia asintomática. Esta paciente no nos dijo que tomara nada, tomaba metformina, tomaba enalapril hepatotóxico, o por lo menos no hay caso descrito. Entonces empezamos a ver las otras probables causas. Hígado graso no alcohólico, hepatitis virales B y C, porque estas pueden ir a la cronicidad. ¿Y cómo se van a manifestar?
con movilización de enzimas hepáticas. Hepatitis autoinmunitaria, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, hemocromatosis, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson tiene que ver con el metabolismo del cobre. No parecería ser, tendría otra manifestación. Entonces, yo digo, ¿y qué tiene esta paciente entonces? Entonces le pedí los análisis para descartar dentro de todas esas patologías que yo tenía, para ver si acercaba un poco la bocha, para ver por qué tenía esta mujer transaminasa alta. Entonces le pedí para enfermedad celíaca, estos dos anticuerpos. Le pedí para la tiroides, normal. Le pedí para descartar hemocromatosis, normal. Cobre, para ver enfermedad de Wilson, normal. Serología de hepatitis. Yo creo que si yo tuviera que Q-premia y eso, no sé si es tan fácil pedirla, no sé en hospital público, pero yo empezaría con serología para hepatitis. Tiroides la podría pedir, vería si tiene otros trastornos para pensar en hemocromatosis, pero bueno, un perfil de hierro tampoco es tan complicado. Le pedí la serología, ¿no? HBC antígeno, anticuerpo negativo, virus C negativo. Le pedí GG para virus A, para ver si había tenido. No porque eso sea una patología que me dé una enfermedad crónica. Y acá empezaron a aparecer algunas cosas. Factor antinúcleo, ya lo conocemos, ¿no? Esta cosita, ¿qué quiere decir? Tengo anticuerpo antinuclear en un título de 1 en 160. Estamos ahí en el palo con un patrón moteado. Podemos pedirle cosas para lupus. Y me parece que no tiene. Es un título muy bajo, pero no tiene otra cosa para lupus. No sé. No podemos considerar y tenerla ahí en mente. Y acá le pedimos anticuerpos ya específicos para enfermedad hepática, sobre todo para hepatitis autoinmune, porque es mujer y porque tiene aumento de las gamma globulinas. Entonces le hice un antiasma, antimúsculo liso negativo y anti-LKM, que también se ven en estas enfermedades, hígado, riñón, mitocondria negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una enfermedad, una paciente. Entonces, vamos al algoritmo, que a mí me parece fantástico. Entonces, nosotros, historia clínica, bueno. Entonces, no tengo aumento de bilirrubina, pero tengo otros parámetros hepáticos aumentados, ¿no? ¿Y cuáles son? La GOT y la GPT son los dos únicos elementos. Y acá tengo un FAN positivo, ¿no? Un ANA. Ya le hice todos los estudios serológicos a la paciente, ¿no? ¿Y cómo sigue la cosa? ¿Qué otro estudio le hago? Creo que se justifica hacer una ecografía abdominal porque esta mujer tiene una enfermedad crónica del hígado, donde movilizó las enzimas, y tenía una hepatomegalia. Yo le hago la ecografía, que es el estudio más simple con el cual yo empiezo la imagen en este tipo de patología, que me habla de que tenía un hígado hiperecogénico. Esto se llama hígado graso, que es muy frecuente de ver. Lo tenía aumentado al hígado. No tenía lesiones focales, intrahepático, el vaso, el páncreas, riñones, vesícula y vía biliares normal. Si ustedes me permiten, yo le voy a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo leo yo una ecografía o qué consideran una ecografía abdominal? Y sobre todo cuando trato de ver la patología hepática. Por un lado yo veo el hígado, las características. Si es homogéneo, si es heterogéneo, si tiene loes, si tiene los bordes irregulares,
cómo están las venas suprahepáticas. Porque si yo tengo una patología del hígado para arriba, llámese una pericarditis constrictiva, una insuficiencia cardíaca grado 4, donde yo ya tengo alterada la irrigación, es muy importante saber el estado de las venas suprahepáticas. Y a la vez veo los otros órganos que pueden verse comprometidos y tienen que ver con el hígado, como podría ser el vaso, en caso que yo tuviera esplenomegalia, por ejemplo, en caso de una hipertensión portal. Y el páncreas, que es difícil de ver con la ecografía porque hay interposición ósea, y la vía biliar. Es fundamental ver la vía biliar para ver si está dilatado o no, para pensar que la causa de la patología de un paciente sea extrahepática. Bueno, en esta paciente, ¿qué teníamos? Teníamos el hígado homogéneo, aumento de tamaño, con aumento de ecogenicidad, lo que nos habla de hígado graso, ya vamos a ver. ¿Y qué hago? Tengo eso. ¿Repito el laboratorio de las transaminasas? No. Porque si yo seguramente a esta paciente le digo, tráigame un laboratorio anterior, capaz que ella tenga un laboratorio anterior donde está normal y en otra donde ella lo tenga alto. Porque fíjense que la movilización de las enzimas no es tan alta, pero ¿qué quiere decir? Esto me está diciendo que hay algo crónico en el hígado que me está moviendo las enzimas. Entonces, repetir las transaminasas para saber esto. En todo caso, yo le podría pedir a la paciente que me trajera un laboratorio anterior. Entonces, si yo recapitulo, ¿yo qué tengo? Yo tengo una paciente que tengo un síndrome metabólico, una obesidad mórbida, una diabetes, y desde el punto de vista hepático tengo un hepatograma con movilización de enzima hepática y tengo una hepatomegalia semiológica y confirmada por ecografía con vía biliar normal y un hígado hiperecogénico. Entonces, ¿qué le pasó a esta paciente? ¿Por qué me mueve las enzimas hepáticas? Esa sería la pregunta que yo me hago. Es mujer y tiene globulinas altas, dije yo. Yo le hice todas las serologías de hepatitis para descartar, no toma alcohol y un montón de cosas. Entonces yo pensé fundamentalmente en dos enfermedades. La hepatitis autoinmune, que ya el doctor Salvada, una clase muy buena, corta pero concisa y muy explicativa de lo que es la hepatitis autoinmune. No es muy frecuente, prevalece en mujeres, hay dos grupos etarios, se asocia a autoanticuerpos, hay gamma globulina aumentada, tiene dos picos etarios, transaminasa aumentada en 15 y un 20%. Y se asocia a otra enfermedad inmunitaria un 40%. ¿Cuál es el diagnóstico de la hepatitis autoinmune? La biopsia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de autoagresión por autoanticuerpo, como bien lo decía el doctor en su clase, donde yo tendría que actuar con corticoides, yo tendría que frenar, ¿no es cierto?, esa autoagresión. Pero hay otra enfermedad que ella podría tener también, que es esto, el hígado graso no alcohólico, ENA, esteatosis no alcohólica, y la esteatohepatitis no alcohólica. Y acá me voy a detener. ¿Y por qué me voy a detener? Porque es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en el mundo occidental. La causa más frecuente. Porque si ustedes dicen cuánto hígado graso hay dando vuelta en la calle, si yo digo cuántos gordos veo caminando a la calle, o que tengan cintura grande, que sean de buen comer, es altísimo. El porcentaje de hígado graso en la población debe ser de un 25%. Un 25%. Uno de cada 4 personas. Por supuesto, cuanto más grande y más transgresiones alimentarias y comorbilidades como puede ser diabetes, dilipemia, todo más. Una de 4 personas tiene hígado graso. Mucho, ¿no? Ahora, ¿todo hígado graso a mí me enferma el hígado? No. Y ahí está la diferencia de estas dos entidades. Porque una cosa es que yo tenga solo hígado graso, que como les dije es muy frecuente, que yo hago el diagnóstico, simplemente un paciente le pide una ecografía por cualquier cosa y me encuentro que dice hígado graso, leve, moderado, grave. El problema del hígado graso,
que se define como la acumulación de grasa de más de un 5% a nivel del hígado en ausencia de consumo de alcohol. Esto hay que aclararlo muy bien. 20% de la población, es lo que yo le decía. Entonces, ¿qué vemos? Hepatocitos, vacuoles grasa, etc. No hay inflamatorio, no hay infiltrado inflamatorio ni daño celular. Eso es fundamental. Esto es una patología benigna. ¿Y yo qué voy a hacer con este tipo de pacientes? Yo le voy a decir que tiene que tratarse la obesidad, la diabetes, la dislipemia. Tú tienes que bajar de peso, hacer ejercicio y que no consuma alcohol. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta forma benigna, un 3%, puede inflamarlo al hígado. Entonces ya va a haber no solo vacuolas grasas, sino va a haber un infiltrado polinuclear y necrosis, que en un 65 y en un 75% va a quedar estable. Si yo digo 3%, 2%, pero uno puede ir a la cirrosis. Y es la segunda causa de trasplante hepático en el mundo occidental, y capaz que va a pasar a ser la primera, porque la primera era la hepatitis virus C. Pero ahora ya tenemos tratamiento para la hepatitis para virus C. Entonces fíjense en la frecuencia de esta patología. Como diagnóstico, biopsia hepática. Entonces, por un lado, para descartar que no fuera una hepatitis autoinmune, y si yo digo que tiene un hígado graso no alcohólico, es para diferenciar entre la esteatohepatitis y el hígado graso solo. Ahora, ¿yo biopsio todo hígado graso? No. Yo lo voy a hacer cuando yo tenga signos, sobre todo por laboratorio, porque el diagnóstico de hígado graso yo lo voy a hacer con imagen, fundamentalmente con ecografía, más todos los trastornos metabólicos que tiene el paciente. Pero si yo no tengo movilización de enzimas hepáticas, no tiene sentido que le haga biopsia. Pero si yo tengo una esteatohepatitis, sí, para saber dónde estoy parado. ¿Cómo lo sigo? Puedo tener métodos no invasivos para ver que ese hígado que puede estar fibrosándose vaya a una cirrosis. Antes nosotros decíamos que la cirrosis era de diagnóstico con biopsia. Es cierto, pero nosotros no podemos estar biopsiando un hígado graso en una población que tiene tan alta incidencia. Y si tenemos ya la esteatohepatitis, nosotros podemos hacer un seguimiento con otros elementos como el FibroScan, que lo que nos mide es la elasticidad del hígado y nos va diciendo si hay fibrosis o no. El tratamiento de la esteatohepatitis, hay tratamientos que se están probando. Esteatohepatitis estoy hablando ya, hígado graso con inflamación, son estos, pero sobre todo yo tengo que tratar las comorbilidades, tratar el síndrome metabólico, la diabetes, los triglicéridos altos, que baje de peso y prohibir el alcohol. Y bueno, y ya vamos a terminar con el último caso clínico dentro de esta elaboración, digamos, y este estudio de los pacientes con ictericia. Se trata de una mujer de 74 años, tiene antecedentes de Alzheimer, diagnosticada hace 6 meses y está en tratamiento con donepezilo. El donepezilo es un remedio, una droga que actúa sobre la colinesterasa, que lo que hace es evitar que degrade la acetilcolina, que es el neurotransmisor, para mantener un poco más de actividad a nivel de la transmisión neuronal. No es hepatotóxico. Y su médico de cabecera la deriva porque tiene fosfatasa alcalina elevada, por 2. En el interrogatorio indirecto, por la patología de la enfermedad, nos dice la cuidadora, la hija, que se rascaba mucho, porque tenía como sensación de prurito, y tenía antecedente de un ojo seco que estaba visto por oftalmología. El examen físico, delgada, presión y pulso normal, borde inferior del hígado 3 centímetros, el borde costal, consistencia normal, lesiones rascadas en la piel. Bueno, entonces nosotros queremos corroborar el laboratorio, ¿no es cierto? Fíjense, hepatograma,
Siempre dije rutina normal, un eritro normal, glucemia normal, urea y creatinina normales. El hígado estaba bien, su médula ósea funcionaba bien, parece. Vamos al hepatograma. Bilirrubina levemente aumentada, 1.7. Dijimos 1, 1.3 dijimos. COT-GPT muy levemente aumentada, no llega ni a por 2, por si hablamos de valores de 30, ¿no? Fosfatasa alcalina 632, por 5 casi. Colesterol alto. Muchas veces en las colestasis se ve aumento del colesterol. Entonces, yo digo, a ver, tiene un hepatograma alterado y ¿qué es lo que predomina? El patrón colestásico, evidentemente, ¿no? Cuando yo tengo fala aumentada, yo tengo que confirmar que sea hepática, que no sea ósea, porque una mujer de 76 años podría tener un cáncer con metástasis ósea, que me aumentara, podrían tener una enfermedad de Payet, que me aumenta la fosfatasa alcalina. Entonces yo, para ver el origen, le hago una gamma GT. Acuérdense en el dibujito donde yo les mostraba que la fosfatasa alcalina y la gamma GT estaban en el canalículo biliar, ¿no? Entonces le hago la gamma GT y me da alta. Y la nucleotidasa también me da alta. Bueno, esta es una enzima que yo la he leído mucho y nunca la hicimos porque no había. Pero la gamma GT sí. Le pido un proteinograma electroforético, donde tengo alfa-2 aumentado, un reactante fase aguda, las gamma-globulinas están normales. Tiempo de protrombina 100%, o sea, buena funcionalidad hepática. Serología para hepatitis B y C negativas. Bueno, y la pregunta del millón, la que siempre nos vivimos haciendo: ¿qué tiene el paciente? ¿Cómo lo estudio? ¿Qué tratamiento le hago? Volvemos a nuestro algoritmo. Entonces nosotros hemos visto que tiene alterada, tiene un aumento de los parámetros hepáticos, pero en lugar de irnos para acá donde teníamos más GOT-GPT, nos vamos para acá donde tenemos más fosfatasa alcalina. Le hago una ecografía. Si los conductos están dilatados o hay colestasis, ya veré para estudiar la vía biliar que hay dos métodos. Hay varios métodos. Haré una tomografía para ver el páncreas o podré hacer una colangioresonancia, ¿no? Que es una resonancia de la vía biliar que me muestra bien la vía biliar hasta su parte distal, la cabeza del páncreas, todo. Entonces le hago una ecografía, no tenía dilatación de los conductos y tenía una colestasis intrahepática. Bien, si yo tengo esto, yo tendría que ver por qué tiene colestasis intrahepática. Entonces le puedo hacer estas serologías. Entonces le hice a la paciente la ecografía abdominal, estaba normal, TAC de abdomen normal. Y como la ecografía estaba normal y no había dilatación de la vía biliar, yo digo, la fosfatasa alcalina viene del hígado. Yo decía, ¿habrá una obstrucción en la vía biliar parcial? Por litiagio cáncer no estaba dilatado, ¿no? La ecografía. Pero sí, habría que ver, un buen ecografista me puede decir si está dilatada la vía biliar intrahepática. Porque hay tumores, por ejemplo, el tumor de la bifurcación, que se llama tumor de Klatskin. Pero a la vez me puede dar otros motivos la ecografía para pensar en fosfatasa alcalina alta, como podrían ser enfermedades infiltrativas, patrón ocupacional, granuloma, abscesos, metástasis. Lo que yo les decía es que hay que buscar en las ecografías. Algunos fármacos, como con la fenitoína, pueden ser manifestaciones paraneoplásicas de tumores que no sean por LOES. Entonces, si yo no tengo nada, yo digo, será una colestasis intrahepática. Y empiezo a hablar de patología de la vía biliar, no cancerosa, no infiltrativa, y hablo de colangitis esclerosante, colangitis autoinmune o cirrosis biliar primaria, que son patologías, como la palabra lo dice, autoinmune. Entonces, a esta mujer le hice yo el laboratorio, tenía un FAN negativo, un asma negativo, hepatitis autoinmune, pero tenía esto, anticuerpos antimitocondriales positivos.
Cuando yo tengo esto, con una fosfatasa alcalina alta y sobre todo el tipo M2, pienso en cirrosis biliar primaria, que se hace el diagnóstico con biopsia, lo que la paciente se negó. Entonces el diagnóstico fue una cirrosis biliar primaria, y acá hay una descripción de esto, una enfermedad colestásica crónica, probable etiología autoinmune. 9A1 más frecuente en mujeres, afecta la vía biliar intrahepática. 70 a 80% asociado a otras enfermedades autoinmunes. Ella capaz tenía un Sjögren, ¿no? Porque tenía ojos secos. Y la clínica es esta, fíjense, en prurito, por la colestasis, y astenia en un 40-80%. Y la ictericia era tardía. Característica, hay una triada donde tengo un síndrome colestásico con aumento de fosfatasa alcalina y gamma GT, los anticuerpos AMA, 95% de los casos, y después en la biopsia hay una histología compatible donde hay 4 estadios, desde infiltrado linfocitario, granuloma, hasta la fibrosis. Bueno, un pequeño algoritmo donde yo digo, si tengo fosfatasa alcalina y gamma GT alta, le hago una ecografía. Si tengo vía biliar dilatada, voy a buscar la vía biliar, ¿no? Con la angioresonancia, le haré una retrógrada, una colangio, empezaré con tomografía, por supuesto. Y si tengo la vía biliar normal, voy a buscar anticuerpos. Si tengo AMA, me alejan. Hepatitis autoinmune. Tengo FAM positivo, IgG aumentada. Podría ser una cirrosis biliar AMA negativa. Si yo tengo el antimitocondrial positivo, me lo confirma. Me puede dar FAM o no. Hago la biopsia para estadificarla. Y después acá tengo el antimitocondrial positivo. El asma para hepatitis autoinmune puede ser positivo. Entonces puedo tener la asociación de las dos, porque las dos son autoinmunes. Yo tengo una paciente joven, 50 años, que tiene las dos. Un síndrome de superposición. Entonces, estos son los tratamientos. El ácido urso desoxicólico, que lo que hace es alterar las características de la bilis, la vuelve más hidrofílica. Se puede usar colestiramina y el trasplante hepático. Muchas gracias y bueno, espero que le haya servido.